grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. El tema del día en Colombia, bueno, y en buena parte del mundo, porque el fenómeno no es solamente colombiano, es de América Latina y de muchos otros países. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? Que pareciera que de un momento a otro se equivocó después de estar tan barato durante varios años, ahora está carísimo. Se va a quedar en ese punto, 2.860, 70, 50, casi que 2.900, y mucha gente dice, ¿será que llegamos a los 3.000 pesos muy pronto, al término de este año o antes? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué se da este fenómeno? ¿Y qué hago yo con los dólares? ¿Compro? ¿Vendo? ¿Cuál es el momento? ¿Y los alimentos importados van a salir más caros? ¿Y las importaciones de bienes de capital, de maquinaria, se van a volver imposibles? Y con ese dólar tan fortalecido, pues recibo más pesos. La economía colombiana, pues con una devaluación, el peso de más del 30%, va a recibir más dinero y en consecuencia va a venir más turismo. Los hoteles a los extranjeros les va a resultar más barato. Y así por el estilo, tres expertos académicos, los tres. La doctora Natalia Salazar, que es economista, máster en economía de la Universidad de los Andes, de periodismo en la Universidad de Georgetown, también en los Estados Unidos, y ha ocupado la más variada gama de posiciones en el sector público, en el Ministerio de Hacienda, fue viceministra técnica y de investigaciones macroeconómicas, al mismo tiempo planeación nacional, igualmente ha estado en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y actualmente la subdirectora de FEDesarrollo. Bienvenida. Gracias, Darío. Desde luego el doctor Eduardo Sarmiento nos ha honrado con su presencia en varios programas aquí en Caracol Internacional. Él es ingeniero, pero además tiene un doctorado en economía de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos y fue uno de los fundadores, alma central de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, donde todavía es profesor, investigador, columnista dominical en el diario El Espectador de la ciudad de Bogotá. El doctor Sarmiento fue profesor de Natalia. Usted, doctor Daniel, es economista, pero de la Universidad del Rosario. Y también tiene muchas especializaciones, es académico, es profesor, como todos ellos también ha ejercido la docencia y actualmente es el director, el doctor Velandia, de investigaciones del Citicorp Crédito Colombia. ¿Qué está pasando con el dólar, doctor Sarmiento? Bueno, que nos metimos en una economía con un modelo que en ese momento está fallando. Durante 10 años le apostamos a la revaluación con el ánimo de abaratar los precios de las importaciones, lo que significaba una elevación de la capacidad de compra. Pues bien, ese modelo de revaluación, de abaratamiento de las importaciones, no era sostenible. En cierta manera se basaba en los altos precios del petróleo y de las commodities. Pues bien, luego de 10 años de revaluación que desplazó la industria y la agricultura, tuvimos una caída drástica en los precios del petróleo. De manera que el indicador más importante, el termómetro, que es el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que era muy alto en junio del año pasado, un poco por lo que venía de atrás, 4%, se dispara a 6,5% y ya está a 7% por la elevación de los precios del petróleo y luego se va a continuar aumentando. De manera que esa es la realidad. Generamos un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. El país tiene una dependencia enorme del petróleo y de los commodities. Claro. Entonces usted primero hace la revaluación que desmantela la industria y la agricultura. Crea un mundo artificial de elevados precios de las commodities. Cuando eso vuelve a la realidad, aparece el déficit en cuenta corriente de la economía colombiana. 7%, el más alto del mundo. Lo sigue Sudáfrica con 4,5%. Y lo grave es que este 7% se está quedando corto. Como van las cosas, podemos llegar a 8%. Ahí está
la situación tenemos un gran choque externo. Pero doctor Sarmiento, excúseme que lo interrumpa, ese fenómeno de la revaluación del dólar ¿no se ha dado también en todos los países vecinos y en muchos otros del mundo? Se dio en los países vecinos por el sistema de libre cambio, por los TLCs, por una serie de aspectos que a mi juicio eran equivocados. ¿Y qué decía la ortodoxia? La ortodoxia decía, no importa, ustedes tienen la revaluación y el día que tengan escasez sube el dólar y todo se arregló. Entonces estamos basados en un tipo de cambio flexible que cuando usted tiene abundancia de divisas se revalúa en exceso y cuando usted tiene escasez se devalúa en exceso. Es como el termómetro que siempre está por encima del 36,5 o por debajo del 36,5. Eso implica que el paciente está enfermo y que en un momento a otro puede tener una gran sorpresa si esa temperatura se coloca por encima del 40%. A ver, doctora Natalia Salazar, ¿por qué esa aceleración en los últimos días de la devaluación del peso? Darío, sí, yo coincido con el doctor Sarmiento que Colombia está presentando un déficit externo muy importante. Como él decía, las cuentas externas están desbalanceadas en cerca de 7% Porque del PIB. las exportaciones cayeron casi un 39, un poquito más por ciento. Caen más las exportaciones. Sí, exacto. Digamos, lo que tenemos es un déficit en cuenta corriente muy alto comparado con América Latina y con muchos otros países. Lo que, digamos, en términos macroeconómicos, el déficit en cuenta corriente quiere decir también que uno está gastando más de lo que le está llegando, del ingreso. Eso quiere decir que alguien nos está financiando. ¿Quién nos está financiando? El resto del mundo. Y yo creo que lo que estamos viendo tiene que ver con la forma como se ha financiado en los últimos año y medio, en el último año y medio la cuenta corriente. En realidad lo que uno ve es que antes teníamos déficit de cerca de 3% del PIB, los últimos 2 trimestres han estado cerca del 7% del PIB y ha sido financiado más o menos en la mitad con inversión extranjera de portafolio. La inversión de portafolio es mucho más volátil, es diferente venir a poner una empresa en Colombia, eso quiere decir que el inversionista se va a quedar acá, los inversionistas de cartera compran títulos y venden títulos y se mueven más rápido. Y lo que ha pasado en las últimas semanas es que hay turbulencia en varios frentes externos. Están, digamos, el ruido de Grecia, está también el ruido de China, que la industria no está creciendo tan bien como se pensaba, ellos son unos grandes consumidores de petróleo, y está también la expectativa del aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos. Se debe resolver incluso seguramente en la presente semana, porque hoy se iniciaron las sesiones de la Reserva. Y esa expectativa del aumento de las tasas de interés, que se sabe que se va a dar, lo que pasa es que no se sabe cuándo. ¿Cómo puede impactar a partir del momento en que aumenten las tasas de interés en los Estados Unidos esos mercados, esos capitales golondrinas que han estado entrando y saliendo del país? Doctor Daniel Velázquez. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero realmente nosotros siempre decimos, en el mercado se dice, en el mundo se dice, que los mercados lo descuentan todo. Es decir, los mercados se anticipan de forma importante a ese tipo de decisiones. Dice el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, que esta es la subida de tasas más anticipada en la historia de la humanidad, porque el aviso de un potencial cambio en la postura de política monetaria de Estados Unidos empezó en mayo del 2013. O sea, llevamos 2 años en el mercado viendo o esperando ese primer aumento de las tasas de interés. Y por eso yo quería complementar todo lo que se ha dicho en cuanto a que el dólar a nivel mundial, no hablemos del peso colombiano, sino el dólar, se ha apreciado alrededor de un 22% desde junio del año pasado. Nosotros, 33 aproximadamente. El segundo más alto después de Venezuela en la región, ¿no? De hecho, después de Brasil. Un punto de diferencia. Gracias. Pero digamos que todo está atado al tema de petróleo, por supuesto, a la caída del precio del petróleo que nos afecta directamente, y por otro lado el crecimiento chino que se ha venido desacelerando, y China ha sido el motor de crecimiento mundial en los últimos años. Entonces ha habido una serie de factores conjuntamente que se han dado, pero esto no es de hoy, ni de hace un mes, ni de hace 6. Llevamos 2 años discutiendo lo mismo. Entonces,
En ese orden de ideas, nosotros, la mayor parte de analistas del mercado por lo menos, estamos viendo que una vez ese primer incremento se dé en la tasa, que puede ser septiembre o diciembre de acuerdo con las encuestas, después de eso inclusive podríamos ver, sí, algo de volatilidad en el corto plazo adicional, pero incluso ya después la calma, un poco más de calma. Entre otras cosas, en el mercado se dice, compre el rumor y venda la noticia. Eso es lo más, digamos, normal o usual en los mercados. Usted no espera comprar algo cuando le van a ratificar la noticia. Ya Cuando se ve, ya se ve el venir. rumor, empieza la gente a comprar y demás. Obviamente estoy hablando del tema más internacional del dólar, como se ha movido a nivel mundial, y definitivamente yo sí, digamos, haría énfasis en que el peso colombiano no es la única moneda devaluada del mundo, sobre todo a ese ritmo, ¿no? Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestros tres analistas. ¿Qué está pasando con el dólar, con la economía colombiana y de estos países y para dónde vamos? Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Doctor Sarmiento, se acabó el dólar barato, el de 1.900, el de 2.000 pesos, hasta el de 2.500 pesos. ¿Pasará la barrera de los 3.000 este año? Bueno, todo depende de lo que se haga. Como van las cosas, aquí puede pasar cualquier cosa. Claro, usted da por hecho que cuando devalúa la tasa de cambio, mejoran las exportaciones y se reduce el déficit en cuenta corriente. Eso es lo que está en los libros de texto. Aquí está ocurriendo una cosa muy distinta. Usted tiene desbordada la devaluación, caída de las exportaciones de 40% y aumento del déficit en cuenta corriente. Entonces, la política, el ajuste, no está funcionando. Está llevando a una situación de colapso, como pasó en Colombia en el año 99, como pasó en Grecia, como pasó en México. Pero así de grave, ¿ve usted la situación? Claro, mire, usted tiene una devaluación de 50% y eso no se ve en ninguna parte. Usted lo que tiene es una caída de las exportaciones y un déficit en cuenta corriente que es inmanejable. Pero esas exportaciones no pudieran aumentar próximamente por la tasa. Ahí es donde están equivocados. Usted tiene este fenómeno, usted hace la devaluación. Esta devaluación mejora los ingresos de los exportadores, pero los exportadores también producen para el mercado interno. Dadas las condiciones del coeficiente de importaciones y que la mayoría de las exportaciones son commodities, usted tiene que en el caso de una empresa normal de exportación, el aumento de los costos por las importaciones puede ser mayor que el efecto en los ingresos porque se aumentan únicamente aquella parte que se vende afuera y no del mercado interno. Resultado, la devaluación está resultando inefectiva porque el exportador no tiene el margen de maniobra para bajar los precios y colocar los productos en los mercados internacionales. La política no está funcionando y si no hay un cambio en esa política, podemos llegar a una situación de difícil retorno. Usted es tan catastrofista como lo pinta, y excúseme la calificación que le hago, doctor Sarmiento. No, la verdad, digamos, comparto lo que ha pasado y las preocupaciones en general, pero digamos nosotros sí no vemos, por ejemplo, una ampliación adicional de la cuenta corriente. Desafortunadamente lo que sí va a llevar la devaluación y lo que estamos viviendo con el tema del precio del petróleo es a menor crecimiento económico. Y recordemos que una caída, digamos que la devaluación eventualmente en el tiempo es gradual, va a estimular un poco las exportaciones, es un proceso lento, no lo vamos a ver en el corto plazo, pero está haciendo... Se está viendo. No se está viendo todavía, pero se va a ver eventualmente. Vamos a ver. Pero adicionalmente desestimula muy fuertemente las importaciones. Llevamos 2 meses consecutivos en los cuales las importaciones han caído un 18%. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, las exportaciones están cayendo, pero las importaciones empiezan a reaccionar y la cuenta corriente se empieza a ajustar. Entonces, no soy el único, digamos que en la mayor parte de nuestros colegas ven que ese 7% de déficit en cuenta corriente del primer trimestre fue el peor dato y que de aquí en adelante empieza a mejorar. Mis cuentas ya dan algo cercano a 5, 5,5 el segundo trimestre. ¿Este año?
en el segundo trimestre, digámoslo. El año, 6%. Lo que quiere decir que lo que demuestra que es muy gradual. Y que el próximo año seguramente vamos a estar por los lados del 5, creo que Fedesarrollo tiene algo menor. Va a ser gradual, pero el ajuste se va a dar. Lamentablemente, y lo que sí hay que reconocer, es que el ajuste se va a dar más por el lado de importaciones en un primer momento. Más que de exportaciones, a pesar de los TLCs, doctora. Exacto. Claro. Sí, sí. Digamos, Sí, y menor importaciones cambio, implica menor crecimiento. explicar, digamos que es- menos producción, menos empleo. Claro, menos importaciones Y menos crecimiento del bienes, PIB. bienes de capital, menos bienes de consumo y al final menor demanda interna, menor crecimiento de la economía. Algo así como lo que ocurrió en Grecia. Pero No, nadie en Grecia, pero no solamente en Grecia, en los países del sur de Europa, se decía, podemos hacer el ajuste por la vía de la producción, porque ellos tienen la tasa de cambio fija. Ellos se metieron por ese camino, hicieron el ajuste. Grecia bajó el salario 25%, el desempleo llegó a 27%. Y el déficit, que era de 7, como es ahora en Colombia, pasó a un superávit de 3, pero con un sufrimiento social tremendo. Pero eso es lo que nos Pero- puede acontecer. Porque estamos haciendo el ajuste por la vía de la producción. Eso es equivocado. Pero es que en No, Grecia yo- no hay moneda flexible y ahí está la Claro. gran diferencia. Yo también quisiera anotar eso, No es digamos. flexible, pero aquí tienes una contracción que te impide el ajuste por la vía de los precios. Tenemos un déficit en cuenta corriente grande que, como decíamos, estamos gastando más de lo que tenemos en ingreso y nos tenemos que ajustar porque este no es un tema que vaya el precio del petróleo no va a subir mañana, las proyecciones dicen que se va a recuperar en el mediano plazo, pero todo el contrario, yo creo que tener una tasa de cambio flexible es una buena Política. institucionalidad colombiana. Está funcionando. Si uno compara lo que está pasando ahorita, en donde la tasa de cambio está subiendo para ajustar ese desbalance externo, desestimular las importaciones, es cierto, las exportaciones se están demorando en reaccionar, pero fíjese que en el año 99, justamente la diferencia, yo creo que una de las grandes diferencias era que no teníamos una tasa de cambio flexible. La tasa de cambio teníamos lo que Banda llamábamos una banda cambiaria. Y digamos, el ajuste que se dio fue terrible por el lado, digamos, de simplemente la tasa de cambio no hizo su papel y lo que vimos fue una caída del crecimiento económico muy fuerte. Hoy tenemos el mecanismo de la tasa de cambio que hace el ajuste y que permite que esa desaceleración no vaya a ser tan Pero abrupta. son dos visiones completamente distintas, ambas muy respetables, son académicos, cada uno tiene su propia hipótesis. Pero la pregunta que se hace la gente, doctor Velandia, ¿a cuánto llegará el dólar? Yo también me la hago, ¿no? Porque es que he visto muchas contradicciones y unas perspectivas muy distintas. Y hay gente que dice, no, va a volver a caer a 2.250, 2.700, se va a caer en 2.800. Y hay quienes dicen, y algunos colegas suyos, que a mediados del año entrante el dólar estará en 3.250. De acuerdo. Bueno, primero, antes que nada, para cerrar un momento el ciclo de la pregunta anterior, lo importante acá es que ningún analista en el mundo, ni local ni externo, que cubre Colombia, está viendo una recesión. Y yo creo que eso es importante. Y lo dejo claro porque Grecia lleva 5 años sumido en una recesión. Y pues digamos que hay unos riesgos materiales sobre la economía si no se toman las políticas apropiadas, pero digamos que eso debe quedar claro en el sentido en que inclusive hay personas que creen que la economía no va a crecer más del 1 o 2 el próximo año, pero de ninguna manera se está viendo una situación como la de Un nuestra crecimiento crisis este del año de 98. 2,8, 3. Este año está entre 3 y 3,5. No llega. No llega a 3. Bueno, digamos que Los el pronósticos- mercado está El Fondo alrededor- Monetario Los Internacional dice que están sí. alrededor Mire, del alrededor 3. del 3. de acuerdo. Los pronósticos del Fondo Monetario que venía de 5 y le da pena llegar a 2, pero Está en en la 3. práctica el fondo dice 3%, no hay ninguna posibilidad. La industria cae 3,8%, ¿Cuál es su pronóstico? alrededor de 2%. Alrededor del 2%. Bueno, respondiendo a la pregunta del dólar, insisto que Al nosotros, final digamos, del año estamos en 2. por la experiencia, digamos, de los mercados, la historia de los mercados, creo que el mercado todos lo anticipa de manera importante. Estamos hablando, según nuestras proyecciones y la de mayor parte del mercado, la mayor parte, digamos, el consenso, que lo peor del déficit en cuenta corriente debió quedar en el primer trimestre del año, que estamos
a portas del primer incremento de la tasa de la Reserva Federal, y seguramente eso va a ser un alivio después de 2 años de estar esperando ese tema. Al final el mercado se debe sentir incluso un poco más cómodo y con más seguridad de lo que va a pasar hacia adelante. Hoy, digamos, las inquietudes irán en torno a eso porque nadie sabe cuándo se va a dar, y cuando se dé seguramente va a venir un poco de calma. Y también, muy importante, no se va a hablar seguramente de eso acá porque es muy complejo y no tenemos la respuesta, nadie la tiene, pero el precio del petróleo no debería seguir cayendo como lo hizo en los últimos 2 A pesar meses. del acuerdo político con Irán y que entren al En el mercado corto plazo 500.000 vamos barriles. de acuerdo. Eso seguramente Pero va a ir no va a pasando. pasar de 50, no va a pasar de ¿Se 50. va a estabilizar alrededor de 50? No va a pasar. La proyección que yo dije hace 8 meses, porque yo sí he venido dando proyecciones. El precio del petróleo va a estar entre 40 y 55, porque el cartel se rompió. Y si el cartel del petróleo se rompe, usted no puede mantener un precio 3 veces por encima del costo. Este es el primer dato en el curso introductorio de economía. Usted no puede mantener un precio 3 veces por encima del costo si no tiene un cartel. Y el cartel de la OPEP se quebró y no tiene ninguna posibilidad de revivir. Ya regresamos al último segmento en Entérate de Caracol Internacional. Muy bien, son dos visiones distintas veces en por Entérate encima. de Caracol 25, Internacional. 75. Escúcheme. A ver, así las cosas y con una reforma tributaria que ha demostrado que fue un Equivocada fracaso, también. que fue un error, porque apretó el sector productivo colombiano, porque los niveles de tributación en Colombia, lo dijo la ANDI en el día de hoy, están entre 60 y 70% si se tienen en cuenta todos los impuestos locales, regionales y demás. Pero, entonces, ¿de qué va a vivir Colombia el próximo año, doctor Sarmiento? Puede ser que el 2015 lo pasemos, pero el 2016, otra reforma tributaria, aumentar el IVA. Hay que cambiar este modelo. Con este modelo usted no va a ninguna parte. Esto está fracasando en todos los lugares y Colombia, que era el éxito de América Latina, se vino para abajo. ¿Qué va a pasar en el 2016? El país que más se parece a Colombia es Brasil. Y Brasil está en una recesión. crisis muy profunda. ¿Su pronóstico para el próximo año? Nuestro pronóstico, pues estamos en este Fedesarrollo, momento, ¿no? Sí, en este momento estamos revisando nuestras proyecciones, pero creemos que el crecimiento va a estar ligeramente nosotros en este momento estamos en 3.5, pero como le digo, es el momento en que estamos revisando proyecciones, probablemente un poco hacia la baja, y creemos que vamos a estar en un nivel un poco inferior al de este año, digamos ya... 2.5. No. Todavía lo tenemos por encima de, pues, cercano a 3. 3.5. Sí. ¿Y en su proyección, doctor Velandia, para el próximo año? Igual, nosotros estamos supremamente alineados con Fedesarrollo. Inclusive, si usted me pregunta por qué, digamos, este año podría la economía mantenerse un poquito saludable, el gasto regional es importante en elecciones, por ejemplo, eso es muy importante. Y para el próximo Obras año... públicas también. Obras públicas, y el próximo año tenemos un 3, que inclusive a veces pensamos que puede tener un sesgo alcista, es decir, que puede ser algo mayor por un tema puntual, y es que todo este tema de las obras de cuarta generación de infraestructura parece que anda mejor de lo que muchos pensábamos. Y hace unos vivienda meses. también. Tal vez vivienda también, pero 4G... Cae 40% las licencias de construcción. Claro. Estamos montando aquí una cosa que no es cierta. Pero digamos que el 4G era lo que veníamos infraestructura haciendo es de importante. antes. Aquí montamos unas perspectivas de crecimiento de 5% que no tenía ninguna base en las realidades del país. Eso explica en cierta manera lo que estamos viviendo. Por eso no se tomaron las precauciones, por eso se dejó que el déficit en cuenta corriente llegara a 7%, por eso se ha dejado que la tasa de cambio se desemboque sin ninguna regulación. Pero bueno, hay otro tema. Precisamente porque estamos operando con Modelo previsiones equivocadas y desde luego con un modelo también equivocado. Doctor Por Velandia. eso yo creo que las obras de cuarta generación de infraestructura van a ser muy importantes para este país. Si a mí me preguntan, y es la pregunta típica, bueno, pero ¿en qué momento nos va a subir el optimismo? ¿Y en qué momento la gente va a volver a confiar? Yo creo que eso se va a ir viendo poco a poco cuando haya un sector que de alguna manera reemplace
al menos parcialmente, lo que vamos a dejar de recibir por el sector petrolero. Y eso apunta a hacer infraestructura. Y pues recursos por 50 billones de pesos que jamás se han visto en este país, con casi todas las adjudicaciones de las obras hechas, digamos que genera ese sentimiento un poco más favorable del 2016 en adelante, por supuesto. Doctora Natalia, ¿usted comparte esa visión? Sí, pues una de las críticas que nosotros tenemos al marco fiscal de mediano plazo es que el gasto se está ajustando muy rápido. Es decir, como decíamos, es como una casa, como un hogar. Cuando los ingresos le caen, pues tiene que ajustarse de alguna forma. Y lo que vamos a ver en los próximos años es ese ajuste. Uno se puede ajustar o bajando los gastos o mirando a ver cómo aumentar los ingresos. Bajar el gasto público, esa es como un poco nuestra crítica en un país donde tenemos que invertir en infraestructura, donde necesitamos educación, donde tenemos que proteger a la vejez menos favorecida, pues uno vería que de golpe el marco es muy optimista en bajar el gasto público, más o menos en el marco baja 3 puntos del PIB, lo cual, digamos, en nuestra opinión es un poco, digamos, es una reducción grande del gasto, dadas las necesidades. Por eso nosotros sí creemos que una tributaria, entre otras, tiene que ser una tributaria que mejore la estructura, que promueva la competitividad, que promueva la equidad. Pero cualquier reforma tributaria, independientemente de cuál se escoja y dónde se castigue, y dónde se rebaje, dónde se estimule, de todas maneras servirá para los ingresos del 2017, si se reformara la legislación tributaria en el 2016. Eso es lo grave. Venimos haciendo reformas tributarias con estas líneas desde hace mucho tiempo y eso finalmente llega al Congreso y sale cualquier cosa. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno ahora? Y en eso sí estoy de acuerdo con ustedes. Recorta el gasto público. Esa es la peor cosa que usted puede hacer en este momento. Y es donde no se entiende el problema del déficit en cuenta corriente. El primer efecto de un déficit en cuenta corriente es una severa contracción de la demanda efectiva y una escasez de dólares. Si usted a esa situación le adiciona una política contractiva como se hizo en el año 99, usted va a tener una recesión y una caída del empleo. Ojalá usted no tenga razón porque el tiempo se me ha acabado, doctor Sarmiento, lamentablemente. Ese es el problema. Muy complejos, donde los analistas, los economistas que hemos tenido el día de hoy tienen visiones distintas. Yo también soy optimista, pero no optimista por naturaleza, que también, sino porque hay muchos indicadores muy positivos y muy favorables, y yo desearía de todo corazón por este país, por mis hijos, por el empleo, pues que no suceda lo que usted está previendo. Afortunadamente ustedes tienen una visión también fundamentada en cifras que opina lo contrario. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero de este tema de la economía nos ocuparemos en otras oportunidades en Entérate de Caracol Internacional. A nuestros panelistas muchas gracias y recuerden que ustedes pueden seguirlos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirlos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.